Aquí estamos. Vamos a aprender de la Santa Cena el día de hoy. ¿Y por qué vamos a aprender de la Santa Cena? Porque saben que a través de la sangre de Jesús nosotros somos aceptados, porque nosotros pecamos y merecíamos castigo, pero Cristo tomó nuestro castigo en la cruz del Calvario. Y a través de eso ahora Dios nos acepta a nosotros. Y entonces vamos a leer en Mateo 26, dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quiere que preparemos para que comas la Pascua? Vamos a hablar de la Pascua más adelante. Y él le dijo, ve a la ciudad de cierto hombre y dile, mi maestro, mi tiempo está cerca. En tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua, prepararon la Santa Cena, lo que le llamamos nosotros. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con sus 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Y entonces él les dijo, el que mete la mano conmigo en el plato me va a entregar. O sea, casi que una persona muy cercana a él, una persona con la que él tenía tanta confianza que hasta le iba a agarrar la comida del plato y él lo iba a traicionar. Ese era Judas. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito en él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, miren, Jesús ya sabía que el Judas lo iba a traicionar. Él ya sabía que Judas iba a hacer algo, una traición contra Jesús y aún así Jesús siguió comiendo con sus discípulos. ¿Saben qué? Él sabía que nosotros éramos pecadores y aún así Él vino a morir por nosotros. Y dice, mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos y les dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dijo, bebed de ella, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, porque por muchos es derramada para remisión de pecados. ¿Qué significa eso? Que la sangre, miren chicos, cuando nosotros pecamos, que así ya nacimos con pecado, tenemos una deuda en contra, una deuda que pagarle a Dios. Es una deuda muy cara que si nosotros tratáramos de pagarla tendríamos que morir porque no la podemos pagar. Como decir un esclavo que digamos que le debe a su maestro y el maestro le dice, pues ahora vas a ser mi esclavo hasta que pagues todo. Y como no alcanza, también tomo a tu familia. Así hay una historia en la Biblia. Pues nosotros teníamos esa deuda con Dios y la paga del pecado es muerte. Pero ¿qué vino a hacer Jesús? Jesús dijo, no, mi sangre, yo voy a derramar mi sangre para que Carlitos, Alejandrito, Dani, Cami, Bella, Naire, sean libres. Ellos no van a ser esclavos. Yo derramo mi sangre y les quito su pecado. Cancelado, no han pecado contra mí, ahora son limpios. Entonces, esa es la sangre derramada de Él para la remisión de pecados. Y os digo que desde ahora que no beberé más de este fruto hasta el día en que lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. O sea que cuando Jesús vuelva otra vez, todos aquellos que permanecieron en fe, que obedecieron los mandamientos de Cristo Jesús hasta el final, vamos a poder sentarnos a la mesa de Dios en su reino con Cristo Jesús. Hasta entonces, miren, pues eso es lo que les dijo Jesús. Y en Juan 6 dice, se acercaba la Pascua. Esto fue un año antes de que Jesús hiciera esta última cena, antes de que lo crucificaran. Pero un año antes de esto dice que ya estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Y es aquí donde les voy a hablar. ¿Qué es eso de la Pascua? ¿Se acuerdan cuando los israelitas estaban esclavos en Egipto y Dios les dijo, yo les voy a mandar un libertador? Y Dios mandó a Moisés. Bueno.
Moisés representa a Cristo Jesús, que Jesús es nuestro libertador del pecado. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés que debían hacer? Porque en una noche iba a enviar un ángel, el ángel de la muerte, a matar a todos los niños primogénitos de los que no pusieran la sangre del cordero sobre sus puertas. Dijo, el animal será sin defecto, o sea que es puro, santo como Jesús, macho de 1 año, o sea, es jovencito y Jesús murió joven. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación. Jesús fue inmolado, ¿se acuerdan? Jesús lo crucificaron, toda la congregación. O sea, esta era una figura de lo que Jesús iba a hacer. Y dice, y lo pondrán en los postes, en el dintel de las casas, en que lo han de comer. Esa noche comerán la carne asada al fuego. Miren, tienen que comer el cordero. Se lo tienen que comer esa carne asada del cordero. Acuérdense de eso porque vamos a hablarlo más adelante. Y dice, y un pan sin levadura. Aquí tenemos la sangre, tenemos el pan sin levadura, o sea, sin pecado, así como Jesús no tenía pecado. Y dice, esa noche con hierbas amargas lo comerán, porque eso les va a recordar la esclavitud que ellos tenían en Egipto, era amarga, así como el pecado nos causa amargura, así como a Jesús le dieron el vinagre para beber amargo. Si Jesús llevó la amargura de todo nuestro pecado. Y dice, ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada en fuego. La comeréis la cabeza, las patas, las entrañas. O sea, se tenían que comer todito el cordero. Y ninguna cosa dejaréis hasta la mañana, y que quede hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Lo habéis de comer así. Se van a ceñir con un cinto, con sus pies calzados, con un bastón en la mano, y lo comeráis apresuradamente. Esta es la Pascua de Jehová. O sea que ellos tenían que salir corriendo de Egipto, porque Dios les estaba dando la salida, que les iba a dar la protección, que el ángel de la muerte no iba a entrar en esa casa, porque ahí estaba la sangre de Cristo, pero ellos tenían la sangre del cordero, pero ellos tenían que estar listos para salir del pecado. Igual nosotros, chicos, Jesús murió por nuestros pecados y nosotros tenemos que estar listos para salir corriendo del mundo, corriendo del pecado. No nos podemos quedar ahí en el pecado, no nos podemos quedar en Egipto. Tenemos que salir apresuradamente. Entonces ya les conté que es la Pascua del Señor y esto es lo que estaba sucediendo 1 año antes que Jesús fuera crucificado. Dice, estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos, que acabamos de hablar que es, cuando Jesús alzó los ojos, vio que habían venido gran multitud y le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. O sea que no podían darles de comer. Hubiera sido carísimo, como miles de días de trabajo, no sé cuánto eran 200 denarios. Creo que un denario era un denario por día. O sea que tendrían que trabajar por 200 días para poder alimentar un poquito a cada persona. Y dice que uno de los discípulos le dijo, aquí hay un muchacho, tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Y Jesús, al recostar a la gente, los hizo que se recostaran. Habían 5,000. ¿Y saben qué? Él dio gracias, levantó el pan, dio gracias. ¿Y saben qué? Dios multiplicó el pan y alimentó a la multitud. ¿Y saben qué? Eso fue 1 año antes de lo que hoy celebramos como la Santa Cena. Y el año de siguiente dice que Jesús dando las gracias, repartió entre los discípulos y los que estaban recostados los peces cuando querían y cuando se hubieran saciado, hasta tenían de más. Y cuando vieron la obra de Jesús, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Miren, llamaron a Jesús el profeta, pero no le dijeron el Salvador. Y hay mucha gente que dice que Jesús es un buen maestro, que Jesús era un profeta, pero saben que eso no trae salvación.
nosotros tenemos que decir que Jesús es Señor y es Salvador. Así recibimos salvación. Señor, porque le vamos a obedecer. Y Salvador, porque solo a través de su sangre podemos ser salvos. Le vamos a hacer caso a su palabra. Él reina sobre nosotros. Pero ¿saben qué? También esta historia nos recuerda y dice que porque estaban en el otro, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús les dijo, te digo que me buscas porque vieron señales, no porque viste señales, sino que comiste y te saciaste. O sea que ellos vinieron a Jesús no porque Jesús era el Salvador, sino que porque Jesús les había dado pan de comer que les quitó el hambre. Pero dice, no trabajen no por la comida que perece, sino por la comida de la vida eterna que permanece, el cual el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, te la da. Porque a este señaló Dios el Padre y le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y él les dijo, cree en el que él ha enviado. Miren, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Creer en Jesús. Y le dijo entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿Se acuerdan cuando los israelitas estaban en el desierto? Dios les mandó maná del cielo. Y entonces ellos le están diciendo, bueno, ¿y qué señal me vas a dar tú? Yo sé que Dios estaba con Moisés porque mandó pan. Pero ¿qué señal vas a dar tú? Y les digo, yo no les doy el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo. A Moisés no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús es el pan de vida, chicos. Y ellos dijeron, dame el pan, Señor. Y él les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Si tú corres a Jesús, si tú, aunque tengas un pecado grande, corres a Jesús y le dices, perdóname Jesús, dice que Él no te va a echar fuera, Él no te va a rechazar. Y dice, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo el que me diere, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Saben qué? Jesús, si tú vienes a Él, tú no te vas a perder. Si tú te arrepientes, dejas el mundo atrás, corres a Jesús para que te limpie, lo haces tú, Señor, no te vas a perder. Y esta es la voluntad, que el que ve al Hijo y cree, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postero. Así que no importa si hoy alguien que tiene a Jesús muere, no importa, porque dice que Jesús lo va a resucitar cuando Él regrese. O sea que las personas que hemos perdido, que conocen a Jesús, las vamos a volver a ver porque van a volver a resucitar. Y entonces ya volviendo a la Santa Cena, chicos, porque eso fue un año antes, y entonces ya cuando Jesús va a cumplir estas palabras, que Él es el pan del cielo, que Él es el que multiplica, el que nos da de comer la comida espiritual, dijo, si no comen la carne del Hijo del Hombre, y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré. Mi carne, ¿se acuerdan cómo comían la carne del corderito? Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Chicos, es importante que tomemos la Santa Cena porque dice que así estamos permaneciendo en él y vamos a dar fruto. Y dice... El que, este es el pan que descendió del cielo, no como vosotros comieron en el maná y murieron. El que come este pan
vivirá eternamente. Tenemos que creer en Jesús, chicos. ¿Y saben qué? Pablo nos enseña cómo comer la Santa Cena. Ya vamos a terminar con esto. Les dijo a los de la iglesia en Corintio, ustedes se les olvidó cómo participar en la Santa Cena. En lugar, dice, vienen con hambre, se vienen a embriagar. Dice, ¿por qué menosprecias la iglesia de Dios y les dan avergüenzas a los pobres? Yo no los voy a alabar en esto. Eso no lo hicieron bien. Entonces dice, deben de comer. Aquí les voy a enseñar cómo deben de tomar la Santa Cena. Y dice, porque recibí del Señor lo que les he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo, coman, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. O sea que cuando tomamos el pan, chicos, nosotros tenemos que recordar qué es lo que estamos haciendo. Estamos recordando que Jesús murió por nosotros, que Él es el pan de vida, que si comemos ese pan, estamos comiendo su carne y que vamos a tener vida, que Él nos va a proteger de la muerte, que Él nos va a resucitar al tercer día, cuando Él regrese. Eso es lo que estamos haciendo. Cuando tomamos la Santa Cena, debemos pensar en lo que hizo Jesús por nosotros, ¿sí? En memoria de mí. Y tomó la copa y después de haber cenado diciendo, dijo, esta es la copa de mi nuevo pacto, es mi sangre. Haced esto las veces que la bebieres en memoria de mí. Entonces tenemos que recordar a Cristo, su sangre que nos limpia de pecado cuando estamos tomando la Santa Cena. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Estamos diciendo, Cristo murió por nosotros y Él va a regresar. Eso es lo que estamos haciendo cuando tomamos la Santa Cena. Porque ¿qué pasa si no lo hacemos así? Dice, cualquiera que come este pan o bebe esta copa indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébense, o sea, examínense cada uno a sí mismo. O sea, tenemos que decirle, Señor, examina mi corazón, dime si hay un pecado en mí. Y dice, perdóname por eso. Y sabe que así comemos el pan, bebemos la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir, o sea, sin pensar en el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos debilitados entre vosotros y muchos duermen. O sea que no es mejor que nosotros no pidamos perdón por nuestros pecados al participar en la Santa Cena, pensemos en Jesús, en su muerte, en su resurrección para que no seamos juzgados, porque dice que trae enfermedad, debilidad y hasta las personas duermen, dice. Pero si nos examinamos a nosotros, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. El Señor nos va a corregir. Si estamos en pecado, el Señor nos va a corregir porque Él no quiere que nosotros suframos el castigo eterno. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. Y si tienen hambre, coman en su casa para que no se reúnan para juicio. Las demás cosas yo les pondré cuando yo fuere. Muy bien, chicos, esta es nuestra enseñanza en la Santa Cena. Y pueden preguntarle a mamá y a papá cuando lo quieran hacer. Dile, mami, yo quiero hacer la Santa Cena. Y compran juguito de uva, panito. Es importante que ustedes tengan a Jesús como su Señor y Salvador. Mucho mejor si ya se bautizaron y que recuerden por qué lo están haciendo. Lean ese capítulo de Juan 6, de Soy el pan de vida, Corintios 11, pidan perdón de sus pecados y anuncien la muerte y resurrección de Jesús en casita. Ahora sí los voy a dejar con el episodio. No sé si tienen alguna preguntita antes de ir al episodio. Y si no, con eso vamos a